El inicio del terror de los siete mares empezó desde muy temprano. El ser humano empezó a comerciar justo cuando la comida que se tenía en su ciudad era demasiada para su subsistencia. Por ello, se optó por hacer intercambios a civilizaciones vecinas. La comida y demás mercancías se necesitaba transportar para poder venderse y abastecer a las demás ciudades. Para ello, se usaban las carretas, y era más fácil mover lo que se vendía de un lado a otro. Pero, ¿qué tal si queríamos vender a las ciudades que están del otro lado del mar Mediterráneo? Para ello, los barcos y los grandes navíos empezaron a hacer su aparición. Era la manera más rápida para transportar su mercancía de un lado a otro. Pero no por mucho la más segura, pues en los mares empezaron a surgir los famosos ladrones del mar, quienes con violencia y ferocidad saqueaban sin piedad aquellos barcos llenos de cargamento. Así es, estamos hablando de los piratas. Los piratas son tan antiguos como la historia misma. Se podría decir que los primeros piratas fueron conocidos primero como vikingos. Originarios de Noruega, los vikingos saqueaban los barcos con mercancía, e incluso los hay algunos que desembarcaban en pueblos y destruían todo lo que veían a su paso. Pero en esta ocasión nos centraremos en la época dorada de los piratas, que ocurrió a inicios del año 1700, cuando Francia, España e Inglaterra ya tenían sus colonias establecidas en América. Estos piratas se aprovechaban de los barcos españoles o ingleses que pasaban por el mar Caribe y los saqueaban. E incluso había piratas que se quedaban con el barco entero. La pólvora traída de China se convirtió en un arma esencial para estos ladrones de alta mar, pues con ellos podían amenazar a los navíos que iban a robar. Obviamente para ellos, entre menos municiones gastan, mejor. Si el barco se rendía, muchas veces los piratas dejaban pasar intacto a los barcos y solo se llevaban lo que querían. Otras veces, la lucha era necesaria para poder obtener lo que querían, así que se armaban con sus pistolas y espadas y empezaban una pelea. Un buen saqueo daba lugar a una gran celebración, pero había veces en las que las cosas no salían como les planeaban. Si un pirata era herido en batalla, este corría el riesgo de morir de infección, pues no era muy común el traer doctores entre los piratas, de modo que si te hacen alguna herida en la mano o en la pierna, muy probablemente se necesitaba amputar el miembro infectado para no morir. A medida que pasaba el tiempo, los piratas se hacían más especializados en su manera de trabajar, y fue entonces cuando empezó a ser un estilo de vida, ya que era una manera muy fácil de obtener riqueza y por supuesto fama. La comunidad pirata empezó luego a crecer sin medida, como una plaga. Creció tanto que incluso llegaron a tener sus propias islas. Actualmente ubicada en la República Dominicana, la isla Tortuga fue una isla famosa por alojar piratas. Ahí no importaba si eras francés o de Inglaterra o incluso de España. A todos los unía un oficio, el ser piratas. Incluso ahí lograron construir sus propios bares, en los que podrían tomar alcohol y pasársela bien. Los gobiernos de las colonias se preocupaban por la cantidad de piratas que había. Ya no podían enviar su mercancía con seguridad, pues en el mar habitaban estos ladrones sin escrúpulos que saqueaban y mataban a sus barcos. Así que decidieron contratar a algunos piratas para darles caza. A esta clase de piratas se les llamaba corsarios. Incluso eran contratados para saquear barcos de otros gobiernos. Pero no mucho tiempo después, los piratas empezaron a caer de forma gradual. Los barcos de mercancía iban acompañados de otros navíos, y eso hacía imposible para los piratas el saquear el botín. Se firmaban tratados de paz entre los gobiernos y ya nadie contrataba a los corsarios, y justo en el año de 1726, los piratas eran cada vez menos escuchados y más raros de ver. Pero el temor de aquellas personas que vieron con sus propios ojos lo que eran capaces de hacer esta gente
durará por toda su vida.